Nunca pensé que un martes gris de noviembre en Madrid cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Alejandro Vega, tengo 34 años y hasta ese día había sido el director de cuentas más exitoso de Innovación Digital, una agencia de marketing que facturaba más de 3 millones de euros anuales. Durante 8 años había construido mi carrera ahí, levantándome cada mañana con la convicción de que mi trabajo importaba, de que era valioso, de que era indispensable. Estaba en la sala de juntas del 10º piso, con vista a la Gran Vía, presentando los resultados de la campaña de Navidad para Textiles Iberia, nuestro cliente más grande. Los números eran espectaculares, un incremento del 42% en ventas online, más de 200.000 interacciones en redes sociales y un retorno de inversión que había superado todas las expectativas. El cliente estaba radiante y yo me sentía en la cima del mundo. Fue en ese preciso momento, mientras explicaba cómo habíamos segmentado la audiencia por comportamiento de compra, que mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Normalmente, habría ignorado cualquier distracción durante una presentación tan importante, pero algo en mi intuición me hizo echar un vistazo rápido a la pantalla. El asunto del email era devastadoramente directo. Notificación de terminación de contrato laboral. Remitente. Recursos humanos. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero logré mantener la compostura y continuar con la presentación. Sin embargo, mi mente ya no estaba completamente ahí. Una parte de mí seguía hablando de métricas y estrategias, mientras otra parte procesaba la realidad de lo que acababa de leer. Terminé la presentación con una sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. El cliente de Textiles Iberia me felicitó efusivamente, diciéndome que nunca había trabajado con alguien tan profesional y comprometido. Irónico, ¿verdad? En el momento de mi mayor triunfo profesional, estaba siendo despedido. Después de acompañar al cliente hasta el ascensor y despedirme con la cortesía de siempre, me dirigí rápidamente a mi oficina. Con las manos temblando ligeramente, abrí el correo completo. Era una comunicación fría y legal, informándome que mi contrato laboral quedaba rescindido con efecto inmediato debido a una reestructuración organizacional. Me daban 30 minutos para recoger mis pertenencias personales y entregar todos los dispositivos de la empresa. 30 minutos para cerrar 8 años de mi vida. Lo que más me dolió no fue el despido en sí, sino la forma. Ni una llamada telefónica, ni una reunión personal, ni siquiera una explicación real. Solo un email automatizado que podría haber recibido cualquiera. En ese momento entendí que para ellos, efectivamente, yo era solo un número en una hoja de cálculo. Llamé inmediatamente a Carmelo Ortega, mi jefe directo y supuestamente mi mentor durante todos esos años. El teléfono sonó varias veces, antes de que contestara con una voz que sonaba extrañamente distante. «Alejandro, ya me imagino por qué llamas», me dijo sin darme tiempo a hablar. «Carmelo, necesito entender qué está pasando. Acabo de cerrar la campaña más exitosa del año y recibo un despido por email. Esto no tiene sentido». Hubo una pausa larga, incómoda. Podía escuchar el ruido de fondo de la oficina, las voces de mis compañeros que seguían trabajando como si nada hubiera pasado. «Mira, Alejandro, estas son decisiones que vienen de arriba. La empresa está cambiando su estructura y tu posición ya no encaja en los nuevos planes. Es así de simple». «¿Así de simple?», repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. 8 años de dedicación absoluta, de trabajar fines de semana, de sacrificar tiempo con mi familia, ¿y es así de simple? «No lo hagas más difícil de lo que ya es», respondió Carmelo con un tono que jamás le había escuchado. «Tienes media hora para recoger tus cosas. Seguridad te acompañará». Y colgó. Me quedé ahí, sentado en mi silla de oficina por última vez, viendo la ciudad de Madrid a través de la ventana. Las personas caminaban por las aceras, los coches circulaban por las calles. La vida continuaba con total normalidad mientras mi mundo se desmoronaba. Empecé a empacar mis pertenencias en una caja de cartón que me había traído Sandra, la chica de recursos humanos. Una mujer de unos 25 años que evitaba el contacto visual conmigo, claramente incómoda con la situación. Era la misma Sandra que hace apenas 3 meses me había felicitado en la fiesta de la empresa por mi ascenso a director de cuentas senior.
Mientras guardaba mis diplomas, algunas fotos familiares y los pequeños objetos personales que había acumulado durante 8 años, comencé a reflexionar sobre mi trayectoria en innovación digital. Había llegado ahí recién salido de la universidad, con un título en marketing y comunicación y una ambición desmedida. Mi primer jefe, Fernando Castilla, me había tomado bajo su tutela y me había enseñado los secretos del negocio. Recordaba mis primeros días, cuando me asignaron una pequeña cuenta de una tienda de ropa local que facturaba apenas 5.000 euros mensuales en publicidad digital. Era mi oportunidad de demostrar de qué estaba hecho. Trabajé día y noche, estudiando cada métrica, optimizando cada campaña, tratando a ese pequeño cliente como si fuera el más importante del mundo. En 6 meses, había triplicado sus ventas online. El dueño de la tienda estaba tan impresionado que recomendó nuestros servicios a 3 de sus conocidos empresarios. Esas recomendaciones se convirtieron en mis primeras cuentas importantes, y así comenzó mi ascenso en la empresa. Año tras año, había ido construyendo mi reputación. No solo era bueno con los números y las estrategias, sino que tenía un don especial para conectar con los clientes. Entendía sus necesidades, hablaba su idioma, me convertía en un socio estratégico en lugar de ser solo un proveedor de servicios. Cuando Fernando se jubiló hace 3 años, yo era el candidato natural para ocupar su posición. Tenía la experiencia, la confianza de los clientes y el respeto de mis compañeros. Pero fue entonces cuando llegó Carmelo Ortega, traído desde Barcelona con una reputación impresionante y promesas de modernizar la agencia. Al principio, Carmelo y yo tuvimos una relación cordial. Él reconocía mi valor y yo apreciaba su visión estratégica. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Empezó a tomar crédito por mis ideas, a excluirme de reuniones importantes, a cuestionar mis decisiones frente a los clientes. Guardé en la caja la placa de empleado del año que había ganado 2 veces consecutivas. Recordé la emoción que sentí la primera vez que la recibí en la fiesta anual de la empresa en el Hotel Villa Magna. Mi esposa Laura había estado ahí, orgullosa, tomando fotos mientras yo subía al escenario a recibir el reconocimiento. ¿Dónde estaba esa placa ahora? En una caja de cartón, siendo empacada por un hombre despedido por email. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Alejandro Vega? Sí, soy yo. Te habla Roberto Menéndez, de Textiles Iberia. Acabo de salir de la reunión contigo y quería preguntarte algo. ¿Podrías enviarme tu contacto personal? Me gustaría que siguieras llevando nuestra cuenta, independientemente de la agencia. Mi garganta se cerró. Roberto no sabía que acababan de despedirme. Literal, mientras le presentaba los resultados de su campaña. Roberto, te agradezco mucho la confianza, pero tengo que decirte algo. Acabo de ser notificado que ya no trabajo más en innovación digital. Hubo un silencio largo. ¿Cómo que ya no trabajas ahí? Si acabamos de terminar la reunión hace 20 minutos. Así es. Recibí la notificación de despido durante nuestra presentación. Esto es absurdo, Alejandro. Tú eres la razón por la que seguimos con esta agencia. Sin ti, no tiene sentido continuar la relación. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida, pero también encendieron una chispa de algo que tardaría días en reconocer como el inicio de mi venganza. Terminé de empacar mis cosas bajo la mirada vigilante de Miguel, el jefe de seguridad, un hombre de unos 50 años que me conocía desde mi primer día en la empresa, que me había visto crecer profesionalmente, que había compartido conmigo cientos de conversaciones casuales en el ascensor. «Lo siento, Alejandro», me murmuró cuando Sandra se alejó. «Esto no está bien». «Gracias, Miguel. Cuídate». Cargué mi caja de cartón y caminé hacia el ascensor. Era las 3 de la tarde de un martes, y la oficina estaba en plena actividad. Mis compañeros me miraban con una mezcla de compasión y alivio. Compasión por mi situación, alivio porque no les había tocado a ellos. Nadie se acercó a despedirse. Nadie dijo una palabra. El silencio era ensordecedor. Mientras el ascensor bajaba los 10 pisos hasta la planta baja, tuve tiempo de procesar lo que acababa de pasar. 8 años de mi vida, de mi dedicación, de mi lealtad, se habían evaporado en 30 minutos. Pero había algo más que no podía quitarme de la cabeza. La naturaleza extrañamente coordinada de todo el proceso.
¿Cómo era posible que tuvieran todo listo para mi despido inmediatamente después de mi presentación más exitosa? ¿Por qué Carmelo había sonado tan preparado para mi llamada? ¿Y por qué Sandra tenía ya la caja de cartón lista? Salí del edificio a la calle Alcalá, sintiendo el frío viento de noviembre en la cara. Madrid seguía siendo Madrid, pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado esa mañana a trabajar. Subí a mi coche, un BMW Serie 3 que había comprado el año anterior para celebrar mi ascenso, y me quedé ahí sentado durante varios minutos, tratando de entender qué haría con el resto de mi vida. Mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Eran mis clientes. Primero fue Ana Martínez, de Grupo Hostelero del Sur. Luego Carlos Vázquez, de Tecnología Avanzada Madrid. Después María Fernández, de Distribuciones del Norte. Uno tras otro, mis clientes más importantes me llamaban preguntando qué había pasado, expresando su preocupación, algunos incluso ofreciéndome trabajo directo. En el transcurso de 2 horas, había recibido llamadas de 8 de mis 10 clientes principales, todos con el mismo mensaje. Querían seguir trabajando conmigo, no con la agencia. Fue entonces cuando comencé a entender el verdadero alcance de lo que Innovación Digital acababa de hacer. No solo me habían despedido a mí, habían despedido a la persona que mantenía las relaciones con el 80% de su facturación. Llegué a casa esa noche con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Laura me recibió en la puerta, claramente preocupada porque había llegado mucho más temprano de lo normal. ¿Todo bien?, me preguntó mientras me quitaba el abrigo. Me despidieron, le dije sin preámbulos. Laura se quedó congelada con mi abrigo todavía en las manos. ¿Cómo que te despidieron? ¿Cuándo? ¿Por qué? Le conté toda la historia mientras cenábamos una tortilla española que ella había preparado, mi plato favorito. Laura me escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles, pero principalmente dejándome desahogar toda la frustración y la rabia que había estado acumulando. No lo entiendo, me dijo cuando terminé mi relato. Tú eres su mejor empleado. Los clientes te adoran. Las campañas que manejas son las más exitosas de la empresa. Exactamente por eso no lo entiendo tampoco. ¿Y qué vas a hacer ahora? Era la pregunta del millón. ¿Qué hace un director de cuentas de 34 años que acaba de ser despedido sin previo aviso? No lo sé todavía, pero algo me dice que esto no va a quedar así. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, navegando por Internet, leyendo sobre mis derechos laborales, investigando sobre despidos improcedentes, pero principalmente pensando en todas las anomalías que había notado en los últimos meses. Carmelo había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre mis clientes. Quería conocer detalles sobre sus contratos, sus proyectos futuros, sus presupuestos. Decía que era para optimizar la estructura de cuentas, pero ahora me daba cuenta de que había estado recopilando información. También recordé que hace un mes había visto en su oficina un currículum abierto en su computadora. Cuando me acerqué, cerró la ventana rápidamente, pero alcancé a ver que era de alguien con experiencia en gestión de cuentas. Y luego estaba el tema de las reuniones. En las últimas semanas, Carmelo había empezado a pedirme que preparara reportes detallados de todos mis clientes, sus historiales, sus preferencias, sus contactos principales. Decía que era para documentar mejor nuestros procesos, pero ahora entendía que había estado creando un manual de transición. Me levanté de la cama sin despertar a Laura y me dirigí a mi oficina en casa. Encendí la computadora y comencé a revisar todos los emails que había intercambiado con Carmelo en los últimos meses. Había algo ahí, algo que no había visto antes porque confiaba en él. Y entonces lo encontré. Era un email que Carmelo había enviado a Recursos Humanos hace 3 semanas y que por error me había incluido en copia. Lo había pasado por alto en su momento porque el asunto era genérico. Actualización organizacional. Pero ahora, leyéndolo con otros ojos, el contenido era devastador. Estimada Sandra, como hemos discutido, necesitamos proceder con la transición de la posición de director de cuentas senior lo antes posible. El candidato seleccionado podrá incorporarse el mes que viene, por lo que sugiero programar la terminación del contrato actual para mediados de noviembre. Por favor, coordina con legal para asegurar que el proceso sea expedito y sin complicaciones.
El email estaba fechado 3 semanas antes de mi despido, 3 semanas antes de mi presentación exitosa, 3 semanas antes de que supuestamente decidieran que mi posición ya no encajaba en la nueva estructura. Habían planificado mi despido mucho antes de que hubiera cualquier justificación para hacerlo. Seguí investigando y encontré más pistas. Había referencias a un nuevo perfil que sería más alineado con los objetivos futuros de la empresa. Había menciones a una transición suave que minimizaría el impacto en los clientes. Pero lo que más me impactó fue encontrar, en una carpeta compartida a la que tenía acceso, un documento llamado Plan de Retención de Clientes, Transición Alejandro Vega. Era un análisis detallado de cada uno de mis clientes, con estrategias específicas para mantenerlos después de mi salida. Habían estudiado meticulosamente mi trabajo, mis relaciones, mis métodos, y habían desarrollado un plan para reemplazarme sin perder los contratos que yo había construido durante años. Era sistemático, era calculado, era traición pura. Pero había algo más en ese documento que me llamó la atención. En la sección de riesgos había una nota que decía: cliente de alto riesgo de pérdida, Textiles Iberia, relación personal muy fuerte con AB, recomendar contacto inmediato post-transición, AB Alejandro Vega. Hablaban de mí con mis iniciales, como si fuera solo un obstáculo en una hoja de cálculo. Leyendo más, descubrí que no era el único empleado en su lista de optimizaciones. Había referencias a otras reestructuraciones programadas para los próximos meses. Fernando Ruiz del Departamento Creativo, Sofía López de Estrategia Digital, Patricia Hernández de Análisis de Datos. Todos empleados senior, todos con salarios altos, todos con relaciones sólidas con clientes importantes. Era una purga planificada. Imprimí todos los documentos y los guardé en una carpeta. No sabía exactamente qué haría con esa información, pero tenía la sensación de que la necesitaría. Al día siguiente, miércoles, me levanté con una determinación que no había sentido el día anterior. En lugar de quedarme en casa lamentándome, decidí salir y comenzar a entender realmente qué había pasado. Mi primera parada fue una cafetería cerca de la oficina, un lugar llamado Café Central, donde solía desayunar antes de las reuniones importantes. Sabía que muchos de mis ex compañeros pasaban por ahí, y quería escuchar qué se decía sobre mi despido. Me senté en una mesa discreta y pedí un café cortado. No tuve que esperar mucho. A las 9:30 llegaron Marta y José, 2 compañeros del departamento de creativos con quienes había trabajado estrechamente durante años. No puedo creer lo de Alejandro, escuché que decía Marta mientras pedían sus cafés. Es absurdo despedir al mejor gestor de cuentas que tiene la empresa. ¿Sabes quién va a reemplazarlo?, preguntó José. Dicen que es un chico joven, recién llegado de Barcelona. Primo de alguien importante o algo así. ¿Primo de quién? No estoy segura, pero se rumora que tiene conexiones familiares con la dirección. Primo de alguien importante. Nepotismo. Todo comenzaba a tener sentido. Me terminé el café y decidí hacer algo que normalmente jamás habría hecho. Llamar a Fernando Castilla, mi antiguo jefe, quien ahora disfrutaba de su jubilación en un pueblo cerca de Toledo. Fernando contestó al segundo tono. «Alejandro, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás?» «La verdad, Fernando, no muy bien. Me despidieron ayer». Hubo un silencio largo. «¿Te despidieron? ¿A ti? ¿Por qué?» Le conté toda la historia. Fernando me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, su respuesta fue inmediata. «Eso huele mal, Alejandro, muy mal. En mis 30 años en este negocio, jamás he visto despedir a alguien así, especialmente a ti. Tú eres de los mejores profesionales que he conocido. Fernando, necesito preguntarte algo. ¿Conoces a alguien apellidado Ortega en la dirección de la empresa? ¿Alguna conexión familiar?» «Ortega. Sí, creo que sí. ¿No es el apellido de soltera de la esposa del director general?» Mi sangre se congeló. ¿Carmen Ortega es la esposa de Emilio Ruiz, el director general? Exacto, ¿por qué preguntas? Mi jefe se llama Carmelo Ortega. Ah, ya veo por dónde van los tiros. Alejandro, te voy a decir algo. Cuando el nepotismo entra por la puerta, la meritocracia sale por la ventana. Y cuando eso pasa, la gente buena como tú sobra. Colgué la llamada con una claridad que no había tenido antes. Todo estaba conectado.
Carmelo Ortega, era familia del director general. Mi despido no había sido una decisión empresarial. Había sido una movida política para hacer espacio a un familiar. Pero si pensaban que iba a desaparecer silenciosamente, estaban muy equivocados. Esa tarde recibí una llamada que cambiaría todo. Alejandro, soy María Santos. María Santos era una compañera que había trabajado en estrategia digital hasta hace 6 meses, cuando había sido despedida de forma similar a la mía. Una profesional brillante de 31 años, especializada en análisis de datos y segmentación de audiencias. María, qué sorpresa, ¿cómo estás? Me enteré de lo que te pasó. ¿Podemos vernos? Hay cosas que necesitas saber. Quedamos en encontrarnos en un restaurante discreto en el barrio de Chueca, lejos de los lugares que frecuentaban nuestros ex compañeros. María llegó puntual, como siempre. Se veía bien, más relajada de lo que la recordaba en los últimos meses de trabajo. Alejandro, lamento mucho lo que te pasó, pero no me sorprende para nada. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas por qué me despidieron a mí? Dijeron que era una reestructuración del departamento de estrategia. Mentira. Me despidieron porque descubrí que estaban manipulando los datos de rendimiento de algunas cuentas. Se me erizó la piel. ¿Cómo que manipulando datos? Encontré discrepancias en los reportes que Carmelo enviaba a los clientes versus los datos reales de las plataformas. Estaban inflando métricas, ocultando gastos, maquillando resultados. ¿Y qué hiciste? Fui a hablar con él directamente, le mostré las evidencias y le dije que eso podía meternos en problemas legales serios. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Negué con la cabeza. Me dijo que yo no entendía la visión estratégica de la empresa y que había cosas más importantes que la precisión de los datos. Una semana después, me despidieron por falta de alineación con los objetivos corporativos. María, ¿conservas esas evidencias? Sonrió por primera vez en la conversación. Tengo copias de todo. Reportes, emails, capturas de pantalla de las plataformas. Durante 6 meses he estado recopilando más información. ¿Para qué? Para el momento correcto. Y creo que ese momento acaba de llegar. María abrió su laptop y me mostró una carpeta con docenas de archivos. Había capturas de pantalla que mostraban discrepancias entre los datos reales de Google Ads y los reportes enviados a clientes. Había emails donde Carmelo instruía a sus subordinados a presentar los números de forma más optimista. Había evidencias de sobrefacturación sistemática. Esto es una bomba, le dije. Y eso no es todo. ¿Recuerdas a Luis Morales que trabajaba en administración? Sí, claro. Lo despidieron hace 2 meses. ¿Adivina por qué? No tengo idea. Porque descubrió que Carmelo había creado una empresa fantasma que facturaba servicios inexistentes a la agencia. Una forma sofisticada de desviar dinero. ¿Luis tiene evidencias de eso? Todas. Y está dispuesto a compartirlas. ¿Hay más gente? Alejandro, en los últimos 8 meses, han despedido a 6 empleados senior, todos por razones vagas, todos después de encontrar algo irregular, todos reemplazados por gente más joven y menos experimentada. ¿O por familiares? Exacto. ¿Ya sabes quién es tu reemplazo? Solo sé que es alguien joven de Barcelona, aparentemente con conexiones familiares. Se llama Diego Ortega, 26 años, sobrino de Carmelo. Todo cuadraba. La conspiración era mucho más grande de lo que había imaginado. María, ¿qué propones que hagamos? Tengo una idea, pero es arriesgada y requiere que estés dispuesto a apostar todo. Estoy escuchando. Tus clientes te adoran, ¿verdad? Confían en ti más que en la agencia. Sí, pero no veo cómo eso nos ayuda. ¿Y si les demostráramos que la agencia los ha estado estafando? ¿Crees que seguirían trabajando con ellos? La propuesta de María era audaz y, admito, me daba un poco de miedo, pero tenía sentido. Si mis clientes descubrían que habían estado siendo engañados sistemáticamente, no solo cancelarían sus contratos con innovación digital, sino que probablemente buscarían compensaciones legales. ¿Qué necesitarías de mí?, le pregunté. Acceso a los clientes, una oportunidad de mostrarles las evidencias y tu credibilidad para respaldar lo que les vamos a enseñar. ¿Y después qué? ¿Los dejamos sin agencia? No, les ofrecemos una alternativa. ¿Cuál alternativa? Nosotros. Tú, yo, Luis y todos los otros profesionales que han sido purgados. Montamos nuestra propia agencia. La idea era tan simple como revolucionaria.
En lugar de buscar empleo en otra empresa, crearíamos la nuestra, con nuestro conocimiento del mercado, nuestras relaciones con los clientes y las evidencias de mala práctica de innovación digital, tendríamos una ventaja competitiva inmediata. María, eso suena bien en teoría, pero montar una agencia requiere capital, oficinas, licencias, empleados. Ya he estado trabajando en eso. He encontrado un inversor interesado, un empresario que también fue estafado por innovación digital hace 2 años. Está dispuesto a financiar el proyecto a cambio de ser nuestro primer cliente. ¿Quién es? Gabriel Mendoza, de Construcciones del Mediterráneo. ¿Lo recuerdas? Lo recordaba perfectamente. Gabriel había sido cliente de la agencia durante 3 años, hasta que una auditoría externa descubrió discrepancias en los reportes de su campaña digital. Había demandado a la empresa y finalmente habían llegado a un acuerdo extrajudicial, pero Gabriel había quedado con un sabor amargo y ganas de venganza. Gabriel está dispuesto a invertir 200.000 euros en nuestra agencia, a cambio de un contrato de 2 años y participación minoritaria en la empresa. ¿Ya tienes todo esto estructurado? Llevo meses preparándome para esta oportunidad. Tengo el plan de negocio, la estructura legal, incluso he identificado el lugar perfecto para las oficinas. ¿Dónde? Un coworking en el barrio de Salamanca, a 5 minutos de donde están ahora la mayoría de nuestros futuros ex clientes. María había pensado en todo. Era evidente que mi despido había sido el catalizador que estaba esperando para poner en marcha un plan que llevaba meses gestando. ¿Y cómo procedemos con los clientes? Primero necesitamos que contactes a tus 3 clientes más importantes y les pidas una reunión urgente. Les dices que hay información sobre su cuenta que necesitan saber inmediatamente. ¿Cuáles 3? Textiles Iberia, Grupo Hostelero del Sur y Tecnología Avanzada Madrid. Entre los 3 representan más del 50% de la facturación de la empresa. ¿Y qué les voy a decir exactamente? La verdad, que has descubierto irregularidades en el manejo de sus cuentas y que, como profesional ético, sientes la obligación de informarles antes de que el daño sea mayor. María, eso es muy arriesgado. Si no tenemos evidencias sólidas de irregularidades específicamente en sus cuentas, podríamos meternos en problemas legales. Las tenemos. He estado cruzando los datos de las 3 cuentas durante semanas. Todas tienen discrepancias. Me mostró ejemplos específicos. En el caso de Textiles Iberia, había diferencias del 15% entre el gasto real en publicidad y lo que se les facturaba. En Grupo Hostelero del Sur, habían estado cobrando por servicios de SEO que nunca se habían implementado. En Tecnología Avanzada Madrid, los reportes mostraban métricas infladas que no coincidían con los datos reales de las plataformas. Esto es suficiente para una demanda, le dije. Exactamente. Y cuando se den cuenta, van a necesitar una nueva agencia de confianza inmediatamente. ¿Y los otros clientes? Una vez que estos 3 grandes se vayan, el efecto dominó será inevitable. Los clientes hablan entre sí, especialmente en círculos empresariales. Si Textiles Iberia cancela su contrato y se va contigo, ¿cuánto tiempo crees que tardará Roberto Menéndez en contarle a sus colegas el porqué? Tenía razón. En el mundo empresarial madrileño, las noticias viajan rápido. Si 3 clientes importantes cancelaban sus contratos simultáneamente y se iban con el mismo ejecutivo que acababa de ser despedido, eso generaría rumores, preguntas y eventualmente la verdad saldría a la luz. ¿Cuándo empezamos?, le pregunté. Mañana. No hay tiempo que perder. Cada día que pasa es un día más que tienen para consolidar las transiciones y hacer más difícil nuestra misión. Esa noche, llegué a casa con una energía que no había sentido en meses. Laura notó inmediatamente el cambio en mi estado de ánimo. «Te ves diferente», me dijo mientras preparaba la cena. «Me siento diferente. Creo que he encontrado una salida». Le conté sobre mi reunión con María, sobre las evidencias que habíamos descubierto, sobre el plan de crear nuestra propia agencia. Laura me escuchó con atención, haciendo preguntas inteligentes y planteando consideraciones que yo no había contemplado. «Suena arriesgado», me dijo cuando terminé de explicarle todo. «Lo es. Pero también es una oportunidad de construir algo propio, de no volver a depender de las decisiones arbitrarias de otros. ¿Y si no funciona? ¿Y si los clientes no se vienen contigo? Entonces buscaré empleo en otra agencia, pero al menos habré intentado.
¿Y si Innovación Digital toma represalias legales? Tenemos todas las evidencias de nuestro lado. Si alguien debería temer una batalla legal, son ellos. Laura asintió lentamente. ¿Necesitas que haga algo? Por ahora, solo tu apoyo. Y tu paciencia. Los próximos días van a ser intensos. La tienes, siempre. El jueves por la mañana me levanté antes del amanecer. Tenía 3 reuniones programadas y de ellas dependía el futuro de mi plan. La primera era con Roberto Menéndez de Textiles Iberia a las 9 de la mañana en su oficina cerca de 4 Caminos. Roberto había sido uno de mis primeros clientes cuando ascendí a director de cuentas y durante 3 años habíamos desarrollado una relación que iba más allá de lo profesional. Alejandro, me alegra verte, aunque las circunstancias sean extrañas, me dijo Roberto mientras me ofrecía asiento en su oficina. Todavía no puedo creer que te hayan despedido justo después de presentarnos los mejores resultados que hemos tenido. Roberto, te agradezco que hayas aceptado verme. Lo que tengo que contarte es delicado, pero siento que es mi obligación profesional y ética informarte. Le mostré las evidencias que María y yo habíamos preparado. Los datos sobre las discrepancias en su facturación, las métricas infladas, los servicios cobrados pero no prestados. Roberto escuchó en silencio, pero podía ver cómo su expresión cambiaba progresivamente de sorpresa a indignación. ¿Me estás diciendo que nos han estado robando?, preguntó cuando terminé la presentación. Te estoy mostrando datos que sugieren irregularidades significativas en el manejo de tu cuenta. Tú puedes llegar a tus propias conclusiones. ¿Desde cuándo está pasando esto? Según nuestro análisis, al menos desde que Carmelo Ortega asumió la dirección de cuentas hace 1 año y medio. ¿Y tú lo sabías? No. De haberlo sabido, habría hecho algo al respecto inmediatamente. Parte de la razón por la que me despidieron es precisamente porque hay gente en la empresa que sabe que yo jamás habría tolerado este tipo de prácticas. Roberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Alejandro, esto es muy serio. Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero durante un periodo extenso. Lo sé, y entiendo que necesites tiempo para procesar esta información y decidir cómo proceder. ¿Qué me recomiendas? Que solicites una auditoría independiente de tu cuenta. Con los datos que te acabo de mostrar, cualquier auditor encontrará las discrepancias. ¿Y después? Eso depende de ti. Pero si fuera mi empresa, cancelaría el contrato inmediatamente y buscaría compensación por los daños. ¿Y quién manejaría nuestra cuenta de marketing digital? Hay muchas agencias excelentes en Madrid. ¿Cómo cuál? Era el momento de verdad. Bueno, en realidad, varios de los profesionales que hemos sido despedidos por Innovación Digital estamos considerando montar nuestra propia agencia. Una agencia construida sobre principios de transparencia absoluta y servicio de calidad. ¿Hablas en serio? Completamente. Tendríamos toda la experiencia, conocimientos y herramientas necesarias, y tendríamos algo que muchas agencias han perdido: integridad. Roberto regresó a su escritorio y se sentó. Si ustedes montan esa agencia, ¿estarían interesados en manejar la cuenta de Textiles Iberia? Sería un honor. Muy bien. Dame una semana para procesar todo esto, hacer mi propia investigación y tomar decisiones. Pero puedo adelantarte que la relación con Innovación Digital terminó oficialmente esta mañana. La primera reunión había sido un éxito total. La segunda reunión era con Ana Martínez, de Grupo Hostelero del Sur, a las 12 del mediodía, en su restaurante principal en el centro de Madrid. Ana era una empresaria dura pero justa, que había construido un imperio gastronómico desde cero y valoraba la honestidad por encima de todo. Ana, gracias por recibirme con tan poco tiempo de anticipación. Alejandro, para ti siempre hay tiempo, aunque debo admitir que estoy curiosa por saber por qué tanto misterio. Le presenté las mismas evidencias, adaptadas específicamente a su cuenta. En el caso de Grupo Hostelero del Sur, las irregularidades eran aún más flagrantes. Habían estado cobrando por campañas de SEO local que jamás se habían implementado. Habían inflado el costo de las campañas de Google Ads en un promedio del 20% y habían reportado métricas de engagement que no coincidían con los datos reales de las redes sociales. «Hijo de puta», murmuró Ana cuando vio los números. «¿Desde cuándo me están robando estos cabrones?» Según nuestro análisis, desde hace al menos 18 meses.
¿Cuánto dinero estamos hablando? Conservadoramente, entre el sobrecosto de campañas y los servicios no prestados, estaríamos hablando de aproximadamente 40.000 euros. Ana cerró la laptop de un golpe. Alejandro, ¿qué necesitas de mí? Documentación. Si puedes proporcionar acceso a todos los contratos, facturas y reportes de los últimos 2 años, podemos construir un caso sólido. ¿Lo tienes? ¿Algo más? Una decisión sobre cómo quieres proceder. Ya la tomé. Voy a demandar a esos hijos de puta hasta por el último céntimo. Y cuando termine con ellos, van a lamentar el día que pensaron que Ana Martínez era una empresaria a la que podían estafar. Ana, hay algo más que quiero comentarte. Dime. Varios de nosotros, profesionales que hemos sido despedidos por innovación digital, estamos montando nuestra propia agencia. Una agencia donde jamás tendrás que preocuparte por este tipo de prácticas. ¿Cuándo abren? En 2 semanas. Perfecto. Serán mi nueva agencia de marketing y les voy a dar un contrato más grande del que tenía con estos estafadores. 2 de 2. El plan estaba funcionando mejor de lo esperado. La tercera reunión era con Carlos Vázquez de Tecnología Avanzada Madrid a las 4 de la tarde en su oficina, cerca del Paseo de la Castellana. Carlos era el más meticuloso de mis clientes, un ingeniero que analizaba cada detalle y que había construido su empresa con principios de eficiencia y transparencia. La presentación con Carlos fue la más técnica de las 3. Él quería ver cada número, entender cada discrepancia, verificar cada fuente. Después de 2 horas de análisis detallado, su conclusión fue categórica. Esto es fraude sistemático, me dijo. No hay otra forma de llamarlo. ¿Qué piensas hacer? Primero, voy a cancelar el contrato inmediatamente. Segundo, voy a solicitar una auditoría forense completa. Tercero, voy a presentar una demanda civil y penal. Carlos, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Si tuvieras la oportunidad de trabajar con una agencia nueva, formada por profesionales éticos y experimentados, ¿la considerarías? Alejandro, después de lo que me acabas de mostrar, solo trabajaría con una agencia en la que confíe completamente. Y tú eres la única persona en esta industria en quien confío. ¿Eso significa que estarías dispuesto a ser nuestro cliente? Significa que ya lo soy. 3 de 3. Esa noche llamé a María para reportar los resultados. Perfecto, me dijo. Los 3 están dentro. ¿Cuándo les dijiste que podíamos empezar? En 2 semanas. Entonces tenemos 2 semanas para formalizar la empresa, conseguir las oficinas y montar toda la operación. ¿Es posible? Con Gabriel financiando y todos nosotros trabajando 24 horas al día, sí. ¿Ya contactaste a Luis y a los otros? Esta mañana. Todos están dentro. Luis aporta toda la documentación del fraude financiero. Patricia tiene contactos en medios que podrían estar interesados en la historia. Fernando tiene experiencia en operaciones que necesitaremos para montar la estructura. ¿Cómo vamos a llamar a la agencia? He estado pensando en eso. ¿Qué te parece Fénix Digital? Me gusta. Simboliza renacer de las cenizas. Exactamente. El viernes por la mañana, María y yo nos reunimos con Gabriel Mendoza en las oficinas de construcciones del Mediterráneo para formalizar la inversión y el plan de negocio de Fénix Digital. Gabriel era un hombre de unos 50 años, con el aspecto de alguien que había trabajado duro para llegar donde estaba. Su oficina reflejaba su personalidad, sobria, funcional, sin ostentaciones innecesarias. Alejandro, María, me alegra finalmente poder hacer algo constructivo con la rabia que he tenido contra innovación digital durante 2 años. Revisamos el plan de negocio que María había preparado. Era impresionante en su nivel de detalle. Había proyecciones financieras, análisis de mercado, estrategias de crecimiento y hasta un plan de contingencia en caso de represalias legales. ¿Cuántos clientes creen que pueden conseguir en el primer mes?, preguntó Gabriel. Ya tenemos 3 confirmados, le respondí, y estimamos que podemos conseguir al menos 5 más en las primeras 4 semanas. ¿Cómo van a conseguir esos 5 adicionales? Efecto dominó, explicó María. Una vez que se sepa que Textiles Iberia, Grupo Hostelero del Sur y Tecnología Avanzada Madrid cancelaron sus contratos y se vinieron con nosotros, otros clientes van a empezar a hacer preguntas. Y cuando descubran por qué se fueron, van a querer auditar sus propias cuentas. ¿Y si Innovación Digital trata de defenderse o contraatacar?
Difícilmente pueden defenderse de evidencias documentales, le dije, y si tratan de contraatacar legalmente, tenemos suficiente munición para enterrarlos. Gabriel sonrió por primera vez en la reunión. Me gusta. Es arriesgado, pero me gusta. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos, respondió María. Solo necesitamos formalizar los papeles. Firmamos el acuerdo de inversión esa misma tarde. Gabriel aportaría 200.000 euros a cambio del 25% de la empresa y un contrato de 2 años para manejar toda su estrategia digital. María, Luis, Patricia, Fernando y yo nos repartiríamos el 75% restante según nuestras aportaciones de experiencia y responsabilidades. El sábado lo dedicamos a buscar oficinas. Encontramos el lugar perfecto, un espacio de 300 metros cuadrados en un coworking de lujo en la calle Serrano, con salas de reunión, espacios de trabajo colaborativo y toda la infraestructura tecnológica que necesitábamos. El domingo comenzamos a diseñar la estrategia de comunicación para el lanzamiento de Fénix Digital. Patricia, que tenía contactos en varios medios especializados en marketing y publicidad, había estado sembrando la historia durante días. Sin mencionar nombres específicos, había comenzado a circular rumores sobre irregularidades masivas en una agencia importante de Madrid. El lunes por la mañana vamos a enviar un comunicado de prensa anunciando el lanzamiento de Fénix Digital, me explicó Patricia. Y el martes vamos a filtrar la historia completa del fraude en innovación digital. ¿No es muy agresivo?, pregunté. Es necesario, respondió María. Si no controlamos la narrativa desde el principio, ellos van a tratar de pintarnos como empleados descontentos que inventan historias para justificar montar una empresa competidora. ¿Y qué pasa si demandan por difamación? No pueden demandar por difamación cuando todo lo que digamos está respaldado por documentos y evidencias, intervino Luis. De hecho, si demandan, van a dar más publicidad a la historia y van a abrir la puerta para que presentemos todas las evidencias en un tribunal. El lunes 28 de noviembre amaneció gris y frío, pero para mí fue el día más emocionante en años. Era el día del lanzamiento oficial de Fénix Digital. A las 8 de la mañana enviamos el comunicado de prensa anunciando nuestra nueva agencia a todos los medios especializados en marketing, publicidad y empresas de Madrid. El comunicado era directo y profesional, enfocándose en nuestra experiencia, nuestro compromiso con la transparencia y nuestra visión de revolucionar la industria del marketing digital. A las 9 de la mañana, María llamó a Innovación Digital para notificar oficialmente que Textiles Iberia, Grupo Hostelero del Sur y Tecnología Avanzada Madrid habían cancelado sus contratos. ¿Cómo reaccionaron?, le pregunté cuando colgó. Carmelo no estaba disponible, pero hablé con Sandra de Recursos Humanos. Al principio trató de mantener la calma, pero cuando le di los nombres de los 3 clientes, se puso nerviosa. Me dijo que iba a investigar la situación y me devolvería la llamada. ¿Le dijiste que habían cancelado por irregularidades en sus cuentas? No, solo le dije que habían decidido cambiar de agencia y que nos habían elegido a nosotros. A las 10 de la mañana recibí una llamada de un número que reconocí inmediatamente. Era Carmelo. Alejandro, ¿podemos hablar? Estoy escuchando. ¿Qué está pasando con los clientes? ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto. 3 de nuestros clientes más importantes acaban de cancelar sus contratos y aparentemente se van contigo. Carmelo, yo no trabajo más en innovación digital. Me despidieron, ¿recuerdas? Lo que hagan los clientes es su decisión. Alejandro, no sé qué les dijiste, pero esto puede traer consecuencias legales muy serias. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Si has usado información confidencial de la empresa para influir en los clientes, eso constituye competencia desleal. Carmelo, no he usado ninguna información confidencial. Solo he compartido datos públicos que cualquiera puede verificar. ¿Qué datos? Los datos reales de las campañas de sus clientes versus los reportes que ustedes les enviaban. Datos que muestran discrepancias interesantes. Hubo un silencio largo. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Pero si quieres que te refresque la memoria, con mucho gusto puedo enviarte una copia de toda la documentación. Alejandro, esto no va a quedar así. Tienes razón. No va a quedar así. Y colgué.
Esa tarde recibí llamadas de 2 clientes más de innovación digital que habían escuchado rumores y querían saber qué estaba pasando. Uno era Miguel Torres de Distribuciones del Norte y el otro era Carmen López de Servicios Financieros del Centro. A ambos les conté la misma historia, les mostré las mismas evidencias y les hice la misma propuesta. Ambos reaccionaron de forma similar: indignación, cancelación inmediata de contratos y decisión de unirse a Fénix Digital. Para el final del día, habíamos conseguido 5 clientes que representaban aproximadamente el 60% de la facturación anual de innovación digital. El martes por la mañana, Patricia ejecutó la segunda parte del plan. Filtró la historia completa a 3 periodistas especializados en investigación empresarial. Para el mediodía, las primeras noticias sobre las irregularidades masivas en una agencia de marketing madrileña comenzaron a circular en medios online. Para la tarde, ya había artículos detallados en varios medios especializados, con títulos como «Fraude sistemático en agencia de marketing deja a clientes con pérdidas millonarias» y «Ex empleados denuncian prácticas irregulares y montan agencia competidora». Aunque los artículos no mencionaban el nombre de innovación digital por razones legales, cualquiera en la industria podía identificar fácilmente de qué empresa se trataba. El miércoles recibí una llamada que no esperaba. «¿Alejandro Vega?» «Sí, soy yo. Me llamo Jorge Castillo, soy abogado de innovación digital. Necesitamos que venga a una reunión urgente». «¿Para qué?» «Para discutir una propuesta que puede ser de interés mutuo». «¿Qué tipo de propuesta?» «Prefiero no discutirlo por teléfono. ¿Puede estar aquí mañana a las 5 de la tarde? ¿En las oficinas de innovación digital?» «No, en nuestro bufete de abogados, calle Velázquez 94». Era evidente que querían negociar. La pregunta era qué estaban dispuestos a ofrecer y qué querían a cambio. «Estaré ahí», le dije. Esa noche discutí con el equipo de Fénix Digital qué podría querer innovación digital y cómo deberíamos responder. «Probablemente van a ofrecer dinero para que retires las acusaciones y devuelvas los clientes», opinó María. «¿Cuánto dinero?», preguntó Luis. «Mucho. Han perdido más del 60% de su facturación en 4 días. Están desesperados», añadió Patricia. «¿Y si la oferta es realmente buena?», preguntó Fernando. «No importa cuán buena sea», respondí. «Esto ya no es solo sobre dinero, es sobre principios». «Además», agregó María, «si aceptamos dinero para retractarnos, estaríamos validando sus prácticas fraudulentas, y eso nos haría cómplices». «Entonces, ¿qué hacemos?» «Vamos a la reunión, escuchamos la propuesta y la rechazamos educadamente». El jueves a las 5 de la tarde llegué al bufete de abogados en la calle Velázquez. Era un edificio impresionante, con oficinas que claramente costaban una fortuna. El mensaje era claro: tenían recursos para una batalla legal prolongada si era necesario. Jorge Castillo resultó ser un hombre de unos 60 años, con el aspecto de alguien acostumbrado a resolver conflictos complicados. Me recibió en una sala de juntas elegante, acompañado por otro abogado más joven y, para mi sorpresa, por Emilio Ruiz, el director general de Innovación Digital. «Alejandro, gracias por venir», me dijo Emilio. Era la primera vez que hablaba directamente conmigo en 8 años trabajando en su empresa. «Emilio, Jorge, ¿de qué querían hablar?» «Alejandro, vamos a ser directos», comenzó Jorge. «Entendemos que has tenido diferencias con la empresa y reconocemos que quizás el proceso de terminación de tu contrato no fue manejado de la mejor manera». Continúa. «Estamos preparados para ofrecerte una compensación significativa para resolver este conflicto de forma amigable». «¿Qué tipo de compensación?» 200.000 euros, dijo Emilio. «Libres de impuestos». Era una cantidad considerable, más de lo que había ganado en mis mejores años. «¿Y qué esperan a cambio?» 3 cosas, respondió Jorge. Primero, que retires todas las acusaciones contra la empresa. Segundo, que devuelvas los clientes que se han venido contigo. Tercero, que firmes un acuerdo de confidencialidad sobre todo lo relacionado con tu paso por la empresa. ¿Y si no acepto? Entonces tendremos que proceder legalmente», dijo el abogado más joven. «Competencia desleal, violación de cláusulas de confidencialidad, daño a la reputación empresarial. Podríamos estar hablando de una demanda de varios millones de euros». «Interesante», les dije.
¿Puedo hacerles una contrapropuesta? Por supuesto, respondió Jorge. Ustedes admiten públicamente las irregularidades, compensan a todos los clientes afectados y se comprometen a reformar completamente sus prácticas empresariales. A cambio, yo acepto no presentar cargos penales. Los tres se miraron entre sí. Alejandro, eso es inaceptable, dijo Emilio. Admitir irregularidades destruiría completamente la empresa. Emilio, la empresa ya está destruida. En 4 días han perdido el 60% de sus clientes. En una semana, cuando más clientes descubran lo que ha estado pasando, van a perder el resto. Los clientes van a volver, dijo el abogado joven con una confianza que claramente no sentía. ¿En serio? ¿Van a volver clientes que descubrieron que los estaban estafando sistemáticamente? ¿Van a recomendar sus servicios a otros empresarios? Alejandro, intervino Jorge, nuestra oferta está sobre la mesa. 200.000 euros. Es una cantidad muy generosa. Jorge, yo gano más que eso en un año con mi nueva empresa. ¿Por qué iba a aceptar dinero para ayudar a encubrir un fraude? Porque la alternativa es una batalla legal que puede durar años y costarte mucho más que eso. Me levanté de la silla. Caballeros, la reunión ha terminado. Si quieren demandarme, adelante. Pero les advierto que en un proceso legal, todas las evidencias van a volverse públicas. Y tenemos muchas evidencias. Alejandro, espera, me dijo Emilio cuando ya me dirigía hacia la puerta. ¿Qué querías realmente? ¿Venganza? Me volteé para mirarlo. Emilio, yo no quería venganza. Yo quería trabajar. Quería seguir construyendo relaciones con clientes, creando campañas exitosas, ayudando a empresas a crecer. Ustedes convirtieron esto en venganza cuando decidieron que era reemplazable. Sigue siendo valioso para nosotros. Por eso estamos aquí. ¿Saben cuál es la ironía? Si me hubieran tratado con respeto, si me hubieran ofrecido una promoción en lugar de un despido, si hubieran valorado mi contribución en lugar de reemplazarme por nepotismo, yo seguiría trabajando para ustedes lealmente. Pero ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, dijo Jorge. Sí lo es, porque ahora no es solo sobre mí. Es sobre María, que fue despedida por ser honesta. Es sobre Luis, que fue despedido por hacer su trabajo. Es sobre Patricia, Fernando y todos los otros profesionales que fueron sacrificados para hacer espacio a amigos y familiares. Salí del bufete con una sensación de liberación total. Había rechazado 200.000 euros, pero había mantenido mi integridad. Esa noche, el equipo de Fénix Digital celebró en un restaurante cerca de nuestras nuevas oficinas. Ya teníamos 5 clientes confirmados, 3 más en proceso de negociación, y proyecciones que indicaban que podríamos facturar más en nuestro primer año que lo que cualquiera de nosotros había ganado individualmente en innovación digital. ¿Cómo te sientes?, me preguntó María mientras brindábamos con champán. Como si hubiera recuperado mi vida, le respondí. El viernes por la mañana recibí una llamada de Roberto Menéndez. Alejandro, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Innovación Digital acaba de anunciar que están cerrando operaciones. No podía creerlo. Entré a Internet y, efectivamente, había un comunicado de prensa oficial anunciando que Innovación Digital había decidido reestructurar completamente sus operaciones y que estaría cesando actividades temporalmente mientras evalúa su futuro estratégico. En términos empresariales, era una forma elegante de decir que estaban quebrados. Llamé inmediatamente a María. ¿Ya lo sabes?, me preguntó antes de que pudiera hablar. Acabo de enterarme. ¿Qué pasó? Según mis fuentes, después de que tú rechazaste su oferta ayer, otros 4 clientes cancelaron sus contratos esta mañana. Aparentemente la reunión con sus abogados se filtró y los clientes restantes interpretaron eso como una admisión de culpabilidad. ¿Quiénes cancelaron? Electrodomésticos Madrid, Seguros del Norte, Consultoría Estratégica y Logística Integral. Eso es prácticamente toda su cartera de clientes. Exacto. Sin clientes no hay ingresos. Sin ingresos no pueden pagar salarios ni alquileres. Sin empleados ni oficinas, no hay empresa. ¿Qué va a pasar con los empleados que quedaban? Los van a despedir a todos. Ironía poética. Los mismos que aplaudieron mi despido y el tuyo ahora están en la calle. No me alegra que gente inocente pierda su trabajo. A mí tampoco. Pero Alejandro, ¿sabes qué significa esto para nosotros?
¿Qué? Que todos los clientes de innovación digital van a necesitar una nueva agencia, y nosotros somos los únicos en Madrid con experiencia directa manejando esas cuentas. María tenía razón. En lugar de tener que construir nuestra cartera de clientes desde cero, íbamos a heredar prácticamente toda la cartera de innovación digital. Durante el fin de semana, nuestro teléfono no paró de sonar. Clientes que habían escuchado sobre el cierre de innovación digital y que querían asegurar continuidad en sus campañas de marketing. Empresarios que habían oído la historia completa y que querían trabajar con una agencia que valorara la transparencia. Incluso competidores que nos ofrecían alianzas estratégicas. El lunes siguiente, exactamente una semana después del lanzamiento de Fénix Digital, teníamos 12 clientes confirmados y una lista de espera de otros 8. ¿Podemos manejar tantos clientes?, le pregunté a María. Vamos a tener que contratar más gente. ¿A quién? ¿Qué te parece si empezamos por los ex empleados de innovación digital que no tuvieron nada que ver con el fraude? Era una idea brillante. Muchos de mis excompañeros eran profesionales honestos y competentes que habían perdido su trabajo por las malas decisiones de la dirección. Contratarlos no solo nos daría la capacidad que necesitábamos, sino que también sería un acto de justicia. En las siguientes 2 semanas, contratamos a 8 ex empleados de innovación digital, incluyendo algunos de los creativos más talentosos y especialistas técnicos más experimentados. Un mes después del lanzamiento de Fénix Digital, habíamos facturado más en 30 días que lo que yo había ganado en todo el año anterior. Teníamos 15 empleados, oficinas que se habían quedado pequeñas, y una reputación en la industria que nos abría puertas que jamás habríamos imaginado. Pero lo más satisfactorio no era el éxito financiero, era la sensación de haber construido algo propio, algo basado en principios sólidos, algo que reflejaba nuestros valores. Una tarde de diciembre, mientras revisaba los reportes de crecimiento de Fénix Digital, recibí una llamada inesperada. ¿Alejandro Vega? Sí, soy yo. Me llamo Carmen Ortega. El apellido me sonó familiar, pero no podía ubicar de dónde. Soy la esposa de Emilio Ruiz, el exdirector general de Innovación Digital. Ahí estaba la conexión. Carmen Ortega, la esposa del director general, hermana de Carmelo Ortega, mi ex jefe. ¿En qué puedo ayudarla? Quería hablar contigo sobre mi hermano. ¿Su hermano? Carmelo. Está pasando por un momento muy difícil después de todo lo que pasó. Lo lamento, pero no veo cómo puedo ayudar. Alejandro, sé que mi hermano cometió errores graves, pero es familia y estoy preocupada por él. Carmen, entiendo su preocupación, pero su hermano no solo cometió errores, cometió fraude sistemático que afectó a muchas personas y empresas. Lo sé, y también sé que lo que te hizo a ti estuvo mal. El nepotismo, el despido injusto, todo eso estuvo mal. ¿Por qué me llama? Porque quiero que sepas que no todos en la familia apoyamos lo que pasó. Mi esposo y yo no sabíamos nada sobre las irregularidades financieras hasta que todo salió a la luz. ¿Y qué esperan de mí? Nada. Solo quería disculparme en nombre de la familia y asegurarme de que sepas que reconocemos que fuiste tratado injustamente. Era una conversación extraña, pero había algo en la voz de Carmen que sonaba genuinamente arrepentida. Carmen, agradezco la llamada y la disculpa, pero lo que pasó ya no se puede cambiar. Lo sé. Solo espero que puedas seguir adelante sin resentimiento. No tengo resentimiento. Tengo una empresa próspera y una vida que me satisface. Eso es suficiente. Después de colgar, reflexioné sobre la conversación. Era cierto que no tenía resentimiento. La venganza había sido dulce, pero no era resentimiento lo que me motivaba ahora. Era ambición, creatividad y el deseo de construir algo duradero. 3 meses después del lanzamiento de Fénix Digital, la empresa había crecido hasta tener 25 empleados y una facturación mensual que superaba lo que Innovación Digital facturaba en su mejor época. Habíamos desarrollado una reputación en la industria como la agencia más transparente y ética de Madrid. Nuestros reportes incluían acceso directo de los clientes a todas las plataformas, auditorías mensuales independientes y un compromiso contractual de transparencia total. Pero el verdadero indicador de nuestro éxito no eran los números financieros, era la satisfacción de nuestros clientes,
la lealtad de nuestros empleados y el respeto de nuestros competidores. Una tarde de marzo, mientras caminaba por las oficinas de Fénix Digital, viendo a mi equipo trabajar en campañas creativas para clientes que valoraban nuestro trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Alejandro, soy Carmelo. ¿Podemos hablar? No respondí inmediatamente. Había pasado mucho tiempo desde nuestro último intercambio telefónico y francamente no tenía interés en revivir viejos conflictos. Pero después de pensarlo durante algunos días, decidí que tal vez era hora de cerrar ese capítulo completamente. «Podemos hablar», le respondí, «pero que sea rápido. ¿Podemos vernos en persona? Prefiero por teléfono. Como quieras, te llamo en 10 minutos». Cuando Carmelo llamó, su voz sonaba muy diferente a como la recordaba. Ya no tenía esa confianza arrogante que lo había caracterizado. Sonaba cansado, derrotado. «Alejandro, quiero pedirte disculpas». «¿Por qué específicamente?» «Por todo. Por despedirte injustamente, por no valorar tu trabajo, por reemplazarte con mi sobrino, por las irregularidades en las cuentas, por todo. ¿Y por qué me pides disculpas ahora?» «Porque he tenido meses para reflexionar sobre lo que hice y me doy cuenta de que destruí algo que había funcionado bien durante años». «Carmelo, no destruiste algo que funcionaba bien. Destruiste algo que tú habías corrompido. Tienes razón. Alejandro, ¿sabes qué es lo que más me duele? No, que tú tenías razón desde el principio. La empresa funcionaba mejor cuando se basaba en mérito y transparencia. Cuando llegué y empecé a cambiar las cosas, pensé que estaba modernizando la operación. Pero lo que realmente estaba haciendo era destruyendo la cultura de honestidad que ustedes habían construido. ¿Por qué lo hiciste? Presión familiar. Mi hermana me pidió que encontrara un lugar para su hijo en la empresa. Mi cuñado me presionaba para mostrar resultados rápidos. Pensé que podía manejar ambas cosas sin comprometer la calidad. Pero comprometiste mucho más que la calidad. Lo sé. Comprometí la integridad de la empresa, la confianza de los clientes y la lealtad de empleados como tú. Carmelo, ¿qué esperas de esta conversación? Nada. Solo quería que supieras que reconozco mis errores y que lamento las consecuencias que tuvieron para ti y para otros. ¿Y qué vas a hacer ahora? Buscar trabajo en otra industria. Claramente no tengo futuro en marketing digital en Madrid. Probablemente no. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Dime. ¿Eres feliz con lo que has construido? Muy feliz. Me alegra, de verdad, te mereces este éxito. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación. Había algo liberador en escuchar a Carmelo admitir sus errores y responsabilidades. No cambió nada de lo que había pasado, pero cerró un ciclo emocional que no sabía que necesitaba cerrar. 6 meses después del lanzamiento de Fénix Digital, estábamos expandiendo nuestras operaciones a otras ciudades españolas. Habíamos abierto una oficina en Barcelona y estábamos evaluando oportunidades en Valencia y Sevilla. La empresa había crecido hasta tener 40 empleados y nuestra facturación anual proyectada superaba los 2 millones de euros. Pero más importante que los números era la cultura que habíamos creado. En Fénix Digital, todos los empleados tenían acceso a información sobre la rentabilidad de la empresa. Todos recibían bonificaciones basadas en el éxito colectivo. Todos tenían voz en las decisiones importantes. Habíamos demostrado que era posible construir una empresa exitosa sin comprometer los principios éticos. Un año después de mi despido de Innovación Digital, Laura y yo estábamos cenando en el mismo restaurante donde había celebrado mi ascenso a director de cuentas senior. Pero esta vez estábamos celebrando algo mucho más significativo. El primer aniversario de Fénix Digital. ¿Te arrepentís de algo?, me preguntó Laura mientras brindábamos con champán. ¿Cómo de qué? De no haber aceptado los 200.000 euros que te ofrecieron. Jamás. Esos 200.000 euros se habrían acabado en un par de años, pero lo que hemos construido va a durar décadas. ¿Y si te ofrecieran volver a trabajar en una corporación grande con un salario millonario? No me interesa. Descubrí que lo que me motiva no es el dinero, sino la autonomía, la creatividad y la posibilidad de construir algo propio. ¿Y la venganza? ¿Ya no te importa? La venganza fue satisfactoria, pero temporal. El éxito es mucho más duradero. Esa noche, mientras Laura dormía a mi lado, me quedé despierto pensando en todo el camino recorrido.
Hace un año había sido un empleado que se creía indispensable, pero que había descubierto de la manera más brutal que nadie es realmente indispensable en una empresa. Pero también había descubierto algo más importante, que el valor real de una persona no está en su empleabilidad, sino en su capacidad de crear, innovar y agregar valor al mundo. Cuando me despidieron pensaron que me estaban eliminando, pero lo que realmente hicieron fue liberarme. 2 años después, Fénix Digital había expandido sus operaciones a 5 ciudades españolas, tenía más de 100 empleados y facturaba cerca de 10 millones de euros anuales. Pero el verdadero éxito no estaba en los números. El verdadero éxito estaba en la carta que recibí de Roberto Menéndez, agradeciéndome por ayudarle a construir la campaña digital más exitosa en la historia de su empresa. Estaba en el email de Ana Martínez, diciéndome que Fénix Digital había superado todas sus expectativas y que nos recomendaba a todos sus contactos empresariales. Estaba en la llamada de Carlos Vázquez, informándome que gracias a nuestro trabajo, su empresa había duplicado sus ventas online. Pero más que nada, estaba en la satisfacción de haber demostrado que dijeron que yo era reemplazable, pero que me llevé a todos sus principales clientes en una sola semana y construí algo mucho mejor de lo que jamás habían imaginado. Porque al final, la mejor venganza no es la destrucción del enemigo, la mejor venganza es el éxito propio.